Hace unas semanas, la prepublicación de un libro en el periódico El Confidencial, bueno, ponía patas arriba a todo el país y, bueno, nos hacía a todos mirar una vez más a la Casa Real Española. Se trataba del libro King Corp, publicado por dos periodistas de investigación, David Fernández y José María Olmo, en el que, bueno, la parte más llamativa del libro, en la que más nos hemos centrado los medios, es una parte pequeña de ese libro en la que, bueno, desvelaba el último gran secreto del rey Juan Carlos, la existencia de una presunta cuarta hija del rey emérito, que atendía al nombre de Alejandra y que algunos medios identificaron por los datos que se daban en el libro con la aristócrata Alejandra de Rojas. Bueno, a todos les sonará esta historia porque llevamos días hablando de ella. Tenemos la suerte de tener aquí en Periodista Digital a José María Olmo, uno de los dos autores del libro, al que podemos leer además habitualmente en el Confidencial y que, bueno, estamos acostumbrados a leerle muchas exclusivas de muchos personajes, entre otros del rey emérito. Muchas gracias por estar aquí, José María. Pues es un placer, David. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, como decía, un poco lo que más ha llamado la atención es una parte pequeña del libro, de un libro de investigación sobre las actividades financieras del rey emérito. Y vosotros contabais que investigando pues esa vertiente de economista del rey, por decirlo de alguna manera, os encontrabais por el camino con la existencia de una cuarta hija y supongo que os quedaríais de piedra. Sí, para nosotros fue una gran sorpresa, evidentemente. Nosotros no somos periodistas que hayamos estado acostumbrados a cubrir la información de Casa Real y tampoco nos dedicamos a la información rosa, ¿no? Somos periodistas de investigación que sobre todo cubrimos delincuencia económica, malversaciones, cohechos, blanqueos de capitales. Hemos participado en muchas investigaciones que tienen que ver, por ejemplo, la lista Falciani, los papeles de Panamá y luego otras operaciones relacionadas pues, con la corrupción de los partidos políticos, de instituciones, de empresas, de todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con Villarejo y las grandes corporaciones del IBEX 35. Y este libro lo afrontamos exactamente igual, lo afrontamos con una investigación, sobre todo para contar el conglomerado, y por eso se llama así, ¿no? La corporación, el conglomerado económico que durante muchos años y todavía en la actualidad el rey Juan Carlos desplegó para poder disfrutar de una vida B. Claro, nosotros habíamos publicado ya algunas cosas que tenían que ver con pagos a amantes, el rey Juan Carlos, grandísimas cantidades, por ejemplo, 2 millones de euros a Marta Gallá. Y para poder publicar todo esto, yo creo que, bueno, sobre todo en el verano de 2020 publicamos muchísimas exclusivas. Yo creo que es evidente que hace falta hablar con gente del entorno del rey, entorno más cercano, ¿no? El rey no te va a contar cuánto dinero tiene ni si tiene una cuenta en Suiza porque te haya recibido media hora en el Palacio Real. Aquí hace falta llegar hasta ese núcleo de personas que han estado rodeándolo durante décadas y que eran los guardianes de sus secretos. Y ese fue el proceso por el cual empezamos a acercarnos a este mundo, insisto, con el objetivo solamente de contar todo aquello que tenía que ver con aspectos puramente económicos. Pero hace 2 años aproximadamente, hablando con estas personas que formaban parte de la Guardia de Corps del rey Juan Carlos, descubrimos que efectivamente hay una especie de secreto compartido que yo creo que es paradigmático, porque demuestra que algo con tanta repercusión como el hecho de tener una hija secreta ha podido ser silenciado durante tanto tiempo, ¿no? Es lo más sorprendente y que demuestra un poco el poder que el rey Juan Carlos llegó a tener y demuestra también el funcionamiento de una élite que compartía secretos con el rey Juan Carlos y que, bueno, aprovechaba ese tipo de confidencias para generar lealtades, para generar negocios, operaciones, transacciones, favores, al final, que reportaron grandísimos beneficios pues, a todo el mundo, con el rey Juan Carlos a la cabeza. Desde luego, José María, la existencia de esta presunta hija, como bien dices, llama la atención porque, bueno, en una democracia cuya forma de Estado es la monarquía parlamentaria, con lo cual la monarquía es la principal institución del país, que se basa en la herencia, en un sistema hereditario, de repente durante más de 4 décadas haya podido escamotear esta presunta historia, este presunto secreto, llama la atención y no sé si dice mucho de nosotros como democracia. Bueno, yo creo que desde luego en las primeras horas hubo mucha gente que intentó silenciar la información diciendo que era algo que tenía que ver con la vida privada del rey. Y yo creo que es evidente que el rey Carlos no tiene vida privada, entre otras cosas porque es una institución familiar. Claro. Y esencialmente genética. Es hereditaria y como tal, obviamente no solamente por el simbolismo y por las apariencias que tiene que guardar, sino porque yo creo que una mentira de este tipo, pues casi que contamina todo, ¿no? Demuestra que
la imagen que los medios oficialistas y muchos periodistas, por desgracia, durante muchos años nos han estado trasladando el rey Juan Carlos era falsa, era mentira. Una forma de tratar a los ciudadanos como seres primitivos que no podían conocer la verdad, como seres infantiles que podían tomar decisiones erróneas si sabían lo que realmente estaba pasando. Y sobre todo era una forma de aprovecharse de la ciudadanía, ¿no? De ocultarle lo malo, contarle solamente lo bueno, para de esa manera mantener un status quo que, como decía antes, reportó grandísimos beneficios a un reducido grupo de personas. Y este libro lo que pretende es eso. En realidad, la historia de Alejandra la contamos por lo que significa, ¿no? Y también por la relación con esa vida B. Una vida B exigía también una caja B. Claro. Y claro, es imposible entender la existencia de esa caja B sin todos estos personajes y sin todos esos hobbies carísimos que todos los miembros de la familia real disfrutaban, de todo el dinero que necesitaban para poder pagar viajes de lujo, clases de equitación, caballos enteros. Caballos, quiero decir que no solamente las clases de equitación, sino también los caballos, clases de inglés, hasta los taxis y los coches de Uber que Victoria Federica y Froilán pedían, salían del dinero B del rey Juan Carlos, ¿no? Y por eso hablábamos de esto, pero en realidad estamos hablando de que el libro tiene 370 páginas. Nosotros sabíamos que esto iba a generar revuelo, pero en realidad, bueno, lo de Alejandra es el capítulo 14 y ocupa 4 páginas. Para nosotros lo relevante no es tanto eso, sino todo lo demás. Pero creo que en cualquier caso había que contarlo, había que ser valiente, ha sido difícil. Yo creo que hay gente que seguramente duda, pero nosotros como autores del libro no podemos tampoco obligar a la gente a que lo crea. Yo creo que al final David y yo tenemos una trayectoria, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir publicando, y yo creo que hemos abierto la ventana a la verdad y que pasarán cosas que nos darán la razón todavía más para quien la ponga en duda, y al final pues eso quedará ahí y se sabrá, ¿no?, que en su día pues dimos el paso adelante de contar algo que yo creo que la gente, insisto, tenía que saber. Esto no se hace, no es un libro pactado con Zarzuela, no es un libro pactado con los periodistas más conocidos de este país, no es un libro que busca redundar en la biografía oficial del rey Juan Carlos. Es un libro al que solamente le interesa o que solamente circula o recorre el lado menos conocido, el lado más salvaje, el lado B del rey Juan Carlos. Y hay muchas cosas que no se sabían y que había que contar. Bueno, recordar que es editado por los Libros del Caos, que es una editorial que está publicando muchas cosas interesantes, muchos libros interesantes últimamente. José María, hablabas de esto de la reacción un poco a vuestra información, que inevitablemente es un libro, como bien dices, conviene recordarlo, sobre todo económico, pero bueno, a nadie, seguro que a vosotros no se os escapaba que iba a tener mucha repercusión la existencia o el capítulo de Alejandra, por decirlo de alguna forma, porque bueno, no deja de ser un poco lo más jugoso desde el punto de vista de la calle, ¿no?, al fin y al cabo. Claro, dices, pasarán cosas que nos acabarán dando la razón. ¿Crees que esté desmentido el rey Juan Carlos, que ha sido histórico, porque es la primera vez que él desmiente? Me ha hecho gracia porque dice, desmiento tener una hija llamada Alejandra. Exclusivamente desmiento tener una hija llamada Alejandra, esa es la frase del rey, y pocas horas después lo hacía también la propia Alejandra de Rojas. Esta cadena de desmentidos, que insisto es histórica, el rey nunca lo había hecho, ¿a qué creéis que se debe? ¿Os ha puesto más nerviosos? ¿Os ha reafirmado en ese trabajo que estáis defendiendo al fin y al cabo? Bueno, nosotros estamos muy tranquilos, insistimos en que al final el tema de Alejandra es verdad que los medios lo han convertido en algo, digamos que el libro tiene vida propia y se ha escapado un poco de nuestras manos. Ya no podemos controlar lo que se dice sobre el libro, lo que se habla sobre el libro. Estamos muy tranquilos con el trabajo que hemos hecho, nos reafirmamos. Las personas con las que hemos hablado para poder contar esto son fuentes de la máxima credibilidad. Y esto no es es algo que yo creo que es bastante evidente, ¿no? Cuando uno lee el libro ve que es imposible contar todo lo que contamos si no fuera porque tenemos las mejores fuentes posibles. Y desde luego no nos metemos en un libro como este porque tengamos miedo a una querella o porque tengamos miedo a que nos corrijan. Yo creo que hacía falta ser valiente para contar estas cosas. Otros periodistas en el pasado también lo fueron y fueron reprimidos o fueron apartados. Y bueno, nosotros no nos consideramos víctimas, pero sí que sabemos que para ser periodista de investigación hace falta estar dispuesto a contar aquello que los poderosos no quieren que se sepa o que incluso están dispuestos a desmentir. Y a partir de ahí no tenemos nada más que decir. Tampoco pretendemos entrar en un debate o en un conflicto
oye, ellos dicen esto, ellos lo niegan, vosotros qué tenéis que decir. Nosotros hemos contado lo que teníamos que contar, lo mantenemos. Fíjate, la primera edición se ha agotado y han impreso una segunda edición que triplica el número de ejemplares de la primera edición. Y estamos alucinando, porque, bueno, David sí ha escrito algún libro más, pero este es el primer libro que escribo y probablemente sea el último porque ha sido difícil, ¿no? 3 años investigando. Pero podríamos haber en la segunda edición haber hecho algún cambio, haber tocado algo y no hemos tocado ni una sola palabra. El libro mantiene lo que mantiene. Y bueno, en los años 80 hubo periodistas que contaron, que se atrevieron a contar que el rey Juan Carlos cobraba comisiones del petróleo. Y a lo mejor fueron necesarios 30 años para que eso quedara acreditado. Bueno, nosotros estamos dispuestos a esperar 30 años si es necesario y no nos importa porque sabemos que lo que contamos es verdad. Y bueno, lo que digo es que cuando digo que van a ocurrir cosas dentro de poco es que la verdad al final se abre paso, ¿no? Tú puedes intentar utilizar la agencia EFE para publicar los desmentidos o utilizar una revista que tiene mucho tiempo, o sea, que lleva mucho tiempo construyendo la imagen falsa del rey Juan Carlos de la monarquía en España. Pero yo creo que la verdad al final se abre paso. Es imparable, es como una especie de torrente, que una vez que abres el grifo ya es imparable, y en ese sentido estamos muy tranquilos. Tranquilos y contentos por haber cumplido con nuestra misión. Y luego con la acogida, como te decía, la acogida del libro es alucinante. Yo estoy alucinado, yo me dedico a periodismo de investigación, pero me dedico a publicar artículos. Esto es algo completamente distinto y no sabíamos bien ni David ni yo cómo iba a ser recibido por los lectores y bueno, la verdad que estamos muy contentos, muy orgullosos y muy felices. Me quedo una vez más con esta frase que has repetido de que en breve pasarán cosas que seguramente os den la razón. Vamos a estar todos atentos y os daremos muchísima guerra si eso pasa. O sea, para bien. Hay un momento antes de entrar en cámara, hablábamos de que tú en plato y yo desde fuera habíamos coincidido en un programa en Focus donde se trató este tema. Y en ese programa tú contaste cómo había sido tu intento de contactar con la protagonista de esta historia, con Alejandra. Que había sido cuanto menos llamativa. Si nos lo puedes contar brevemente. Bueno, nosotros hablamos de una Alejandra todo el tiempo y no damos apellidos. Fue una decisión también meditada y tampoco nos arrepentimos de haberlo hecho así. Con esta Alejandra de la que nosotros hablamos nos pusimos en contacto en enero de 2022. Yo hablé por teléfono con ella y le trasladé que era periodista del periódico El Confidencial, que estaba escribiendo un libro que hablaba sobre el rey y que tenía mucho interés en hablar con ella de un asunto que a ella le concernía. No le dije exactamente el qué, pero sí que le dije que era un asunto que a ella le concernía y que me gustaría tomarme un café con ella. Básicamente porque, claro, en enero de 2022 el libro no estaba ni siquiera terminado, pero queríamos tener tiempo suficiente para poder intentar tomarnos un café con ella o ver la forma en la que ella... Bueno, básicamente lo que queríamos era saber si ella nos lo iba a reconocer o no. Y no le dije nada más. Y quedamos Fue muy amable, pero me dijo que le mandara mis coordenadas y que ella me avisaría para tomarnos ese café. Pues automáticamente yo le mandé mis datos, mi información, le dije que nos tomamos el café cuando quisiera, pero ya no obtuve respuesta y 2 semanas después volví a escribirle para decirle que estábamos interesados en tomarnos ese café para hablar de ese asunto. Tampoco me escribió nunca. Es una actitud un poco rara de alguien que, desde luego, supuestamente quiere negar algo que considera falso, ¿no? Yo creo que alguien que está en una situación como esa, al que le están llamando para ver si es o no hija del rey Juan Carlos, no tendría ningún problema en negarlo e incluso en reírse si es una mentira como esa, porque a lo mejor considera incluso que es casi gracioso, ¿no? Que una locura, ¿no? ¿Cómo alguien puede estar pensando esto? Pero la verdad es que nunca pudimos hablar con ella de este tema. Por algún motivo, por el que sea, le daba miedo. Y nosotros pusimos todas las facilidades del mundo para tratar este tema y no pudimos, no tuvimos la ocasión. Nosotros en el libro no lo decimos como tal, pero bueno, hablamos sobre todo de 3 fuentes, aunque ha habido más. A mí me gustaría recordar que en las últimas horas, en los últimos días, ha aparecido una hermanastra, Ana de Rojas, diciendo que toda la familia sabe desde hace 40 años que ella no es hija de su padre.
Sí, es que Yo creo también que esto, eso José María, esto también hay que decir que ha resucitado la guerra familiar que había. Yo creo que aprovechando que Pisuerga pasaba por Valladolid, también se ha resucitado esto. bueno, pero al final nosotros no hemos hablado de la guerra familiar, No, pero claro. a mí no me parece menor, desde luego, que alguien diga en torno, por el motivo que sea, en torno a la publicación de este libro, cuente algo que durante 40 años se ha mantenido callado, ¿no? Yo creo que es algo muy relevante. Luego, desde luego es muy relevante, y es algo con lo que no contábamos. Pero bueno, yo creo que incide un poco, ¿no?, en confirmar nuestra información, en que evidentemente hay cosas que no encajan. Yo creo que eso está claro, pero luego aparte creo que es un testimonio muy valiente también y muy relevante, y que creo que bueno, que yo no lo despreciaría. La gente que lo... Allá cada uno, ¿no? Quiero decir que si hay gente que... Y de verdad que para mí este asunto es un... No quiero entrar en una polémica, porque al final nosotros lo único que podemos hacer es contar nuestra verdad, que en realidad que seguimos manteniendo que es la verdad. Pero realmente si una persona quiere seguir creyéndose los comunicados oficiales del rey Juan Carlos o de Casa Real, pues allá él, ¿no? Que es alguien que en 2012 dijo que lo sentía mucho, que no iba a volver a ocurrir y que a los 2 meses estaba moviendo 100 millones de dólares por paraísos Cierto. fiscales, pues en fin, no sé, yo creo que ya depende de cada ciudadano donde ponga el límite de la credibilidad y de lo que quiera aceptar o no. Pero en realidad, insisto, para nosotros es un asunto más de todo lo que publicamos en el libro. El libro hemos hablado de unas esmeraldas que no se conocían hasta ahora, 250.000 euros, que salen de una joyería de Madrid concreta, con nombre y apellido, sin factura, sin que conste factura, y que están perdidas en algún lugar. Las puede tener Juan Carlos o no, pueden estar en Bélgica. Es una historia fascinante. Hablamos también de los coches, de los relojes que el rey convertía en dinero. Hablamos de una estafa, una presunta estafa que se produce en Irlanda en el año 2017 de más de 20 millones de euros. Hablamos de un ático que regala el sultán de Omán. Hablamos de muchas cosas que hasta ahora no habían salido y que realmente creo que son muy interesantes y que probablemente yo estoy convencido de que tienen más importancia y más relevancia que lo de la hija. Y fíjate, es curioso que sobre eso no ha hecho ningún comentario, pero la verdad que no me preocupa. No nos preocupa ni a David ni a mí, nos preocupa más allá de que evidentemente lo que queremos es pues, que prevalezca la verdad. Claro, centrándonos en la parte económica ahora, José María, acabas de citar, bueno, yo creo que es la parte que más... Ha habido varias que me han llamado la atención del libro, pero hay una que me ha llamado especialmente la atención, que es ese sistema que tenía el rey Juan Carlos para esa cantidad de regalos que recibía, que bueno, ahora es verdad que con la actual ley de transparencia es mucho más complicado, pero tenía un mecanismo que me gustaría que resumieras para convertir en cash los regalos. Claro, el rey tenía una asignación económica muy limitada para los gastos que él tenía, ¿no? Él recibía unos 200.000 euros, entre 150 y 250.000 euros, dependiendo del año, de los presupuestos generales del Estado. Pero claro, solamente un vuelo ida y vuelta de Madrid a Ginebra ya eran 200.000. Él necesitaba generar continuamente cash. Y eso pasaba muchas veces por convertir en dinero líquido en los regalos que le hacían otros mandatarios o que le hacían empresarios. A veces eran relojes, pero otras veces podían ser joyas, coches, escopetas. Cualquier cosa que pasaba por la mano del rey era susceptible de convertirse en dinero líquido. Dinero líquido con el que seguir financiando ese tren de vida, ¿no?, que no podía cubrir con los fondos que recibía del Estado. Muchas de estas cosas han ocurrido delante de nuestras narices y no lo hemos visto. Estos días, por ejemplo, hace 2 meses ha estado navegando en el Bribón. No sé cómo se piensa la gente que el Bribón se paga, pero desde luego la gente cree de verdad que cada uno de los marineros o marinos del Bribón paga la parte correspondiente, ¿no? Una parte en porcentaje correspondiente. Pues no, evidentemente. Hay un armador que se fotografió hace años cuando ese último Bribón se agotó, que es un banquero venezolano que logró quedarse con una parte muy importante de Rumasa en los años 80 y que le está eternamente agradecido al rey Juan Carlos y que vive en Londres. Pues ese testaferro, por ejemplo, es un testaferro muy importante. Luego ha habido otras personas que han estado durante mucho tiempo encargándose de pagar sus vuelos, de pagar restaurantes, de pagar hoteles, de custodiar su dinero en Suiza, de invertirlo. Es un conglomerado muy complejo donde intervenían muchísimas personas y casi siempre eran personas que no se conocían entre ellas.
que obviamente le daba mayor seguridad. Si alguno de ellos era investigado o detenido, pues el rey Juan Carlos solamente tenía que dejarlo caer y de esa manera quedar a salvo. Pero por suerte al final todo eso trascendió y ahora sabemos lo que sabemos, que no tiene nada que ver con la historia oficial, no tiene nada que ver con la biografía oficial. Hay otra anécdota que a mí, yo creo que te confieso que es la que, junto con la de Alejandra, la que más me ha dejado ojiplático, que es que cómo pueden desaparecer dos cuadros del Palacio Real en 1989 y bueno, que no nos hayamos enterado hasta ahora que hemos leído vuestro libro. Bueno, esa es otra cosa, ¿no? Que yo creo que demuestra que detrás de este libro ha habido mucho trabajo y mucha investigación. Nosotros contamos qué es lo que ocurre con unos cuadros que desaparecen del Palacio Real en el año 89. Y es verdad que además, durante el proceso, en una de las televisiones en las que hemos estado en los últimos días, recuperaron una crónica del robo que publicaba el diario ABC. Y decía que parecía que el ladrón, el que se había llevado los cuadros del Palacio Real un fin de semana, conocía perfectamente la estancia, porque se había movido como Pedro por su casa. A mí me parece bastante simpático. Pero nosotros lo que decimos es lo que sabemos. Lo que sabemos es que Sabino Fernández Campo, antes de morir, le dijo a una persona, con la que nosotros hemos hablado, que vio esos dos cuadros, un Velázquez y un Juan Carreño de Miranda, colgado en las paredes de la casa de un amante del rey. Y lo que hicimos fue contactar con ese amante y preguntarle explícitamente por esos dos cuadros. Directamente le dijimos que si sabía dónde estaban esos cuadros, que habíamos recibido información de que estaban en su casa. Y lo que tuvimos como contestación fue también muy extraño. A alguien que preguntaba por una cosa así, yo creo que si es falso, automáticamente lo desmiente. O incluso amenaza con acciones legales. Pero en realidad lo que nos dijeron era que lo sentían mucho, pero que no iban a hacer ningún comentario. Bueno, los ponemos así para que cada uno saque sus conclusiones. Pero yo creo que es una operación que se sigue investigando y que yo creo que la policía podría hacer algo para intentar llegar hasta el final. Son unos cuadros que desaparecieron en el año 89 y que 34 años después pues se desconoce dónde están. Además, bueno, no citáis qué amante es, pero bueno, creo que algunos intuimos qué nombre de mujer se esconde detrás de eso y no me sorprende esa respuesta porque alguna vez que hemos intentado contactar a algunos periodistas con ella siempre responde algo parecido, que de ciertas cosas no habla, con lo cual a algunos no nos sorprende la forma de hablar de determinadas señoras que han estado relacionadas con el emérito o que siguen de alguna manera relacionadas con él. José María, citabas un poco el caso de las comisiones del petróleo en los años 80. Han pasado más de casi 40 años y se ha demostrado verdad. Citabas la valentía de algunos periodistas, desde Jesús Cacho, Julián Lago, muchos fueron los periodistas históricos que, bueno, la valentía a veces les costó, bueno, tuvieron que pagar un precio, digamos, por ser adelantados a su tiempo en ese sentido. ¿Vosotros habéis tenido presiones durante la redacción y previa a la publicación de este libro? Bueno, sí, hemos tenido presiones. Es verdad que hemos hecho el libro intentando mantener el secreto todo el tiempo, todo lo que era posible. Pero bueno, sabíamos que el rey iba a saber que este libro estaba en marcha porque al final si te acercas al círculo de confianza es muy fácil que alguien le avise, ¿no? Pero sí, ha habido presiones, ha habido ofertas económicas para que el libro no saliera. Y luego yo creo que por la reacción que ha habido de algunos medios o por lo que han intentado convertir, ¿no?, el libro en un circo, pues es verdad que había cierto temor a que el libro se lea, ¿no?, y que el libro se conozca lo que contamos ahí. Pero insisto en que nosotros estamos muy contentos. Sabemos que no se puede hacer periodismo de investigación cuando se tiene miedo, que no se puede hacer periodismo de investigación si te preocupa la reacción que vaya a tener el poder. Y prácticamente que lo asumíamos, sabíamos que podía ocurrir algo así. Y lo único que puedo hacer es reconocer la valentía, el esfuerzo, el trabajo y mi admiración hacia todos aquellos periodistas que han escrito sobre esto antes que David y que yo, que han sido algunos. Desde luego. Viendo la evolución que está teniendo todo esto, el rey Juan Carlos tiene 85 años. Esperemos que viva mucho tiempo, pero vamos, la biología nos dice que está más cerca al final que lejos, evidentemente. ¿Qué pasará con la fortuna del rey Juan Carlos el día que no esté? ¿Nos enteraremos los españoles de su fortuna? ¿Está todo atado y bien atado, como diría Franco? Bueno, yo creo que no sabemos todo lo que tiene.
es imposible saber todo lo que tiene. Probablemente si hubiéramos estado 3 años más investigando habríamos descubierto todavía más cosas. Pero en algún momento teníamos que terminar y teníamos que contar el resultado de nuestra investigación. Pero sí que sabemos, por lo menos por lo que ya ha sido descubierto, que él en las fundaciones, por ejemplo, de Zagazca y Lucum, sobre todo en Lucum, dejó por escrito cómo se tenía que repartir el dinero y quién era el siguiente beneficiario. Al final, alguien que está tan cerca del final de su vida como el de Juan Carlos, acumula y acumula, pero llega un momento en el que tampoco tiene sentido acumular si no lo vas a gastar, ¿no? Es más pensando en los posibles herederos. Y ahí entra, yo creo que toda su familia. Yo creo que Felipe VI, de una forma muy inteligente, renunció a la herencia, a cualquier tipo de herencia del rey Juan Carlos, pero yo estoy convencido de que va a haber otras personas que van a estar encantadas de recibir dinero y poder gastárselo, ¿no? Y es un dinero que no sabemos a cuánto asciende realmente. El libro, si fuéramos con una calculadora al lado de las páginas del libro, sumando cantidades, la cifra sería astronómica. Pero, sinceramente, no hemos podido saber todo. Hemos descubierto muchas cosas y muchas las he ido publicando yo en el Confidencial en exclusiva durante años. Ahí están. Es fácil publicarlas y es fácil ver que todo lo que hemos ido publicando ha ido ocurriendo, ¿no? Pero yo creo que probablemente habrá estructuras opacas para garantizar que esa herencia llegue a sus potenciales beneficiarios cuando llegue el momento. No sé cómo se va a hacer. Me imagino que igual que se hizo en Lucum, con una estructura offshore, unos estatutos de una fundación que son privados y que sirven para dejar en herencia miles y millones de euros sin tener que pagar ni un solo euro en impuestos. Tremendo. José María, recordamos el título del libro, King Corp, va como un tiro, de lo cual nos alegramos, compañeros. Ediciones del CAO, que es una editorial relativamente nueva, pero que ha publicado y sigue publicando libros muy interesantes. Pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y, bueno, enhorabuena por vuestro trabajo. Animamos a quien quiera leerse el libro que lo adquiera, no deja de ser una parte de nuestra historia reciente y, bueno, mucha suerte con todo. Muchísimas gracias, David. El placer ha sido mío. Un abrazo enorme. Y bueno, por supuesto, estamos abiertos a las sugerencias, a los comentarios que quieran hacer los lectores, porque claro, siempre enriquecen, ¿no? Pero es verdad que estamos muy contentos con la acogida y sorprendidos. Sorprendidos. Muchas gracias.